computadora. Bueno, habíamos llegado entonces a este punto, habíamos logrado diferenciar lo que eran las representaciones simbólicas de las subsimbólicas. Finalmente, por la línea de las simbólicas, una nueva división que ha sido saldada con el tiempo. Pero un poco sería algo así como si le dijese a Rodolfo, Rodolfo, cuando vos pensás, ¿pensás con palabras y proposiciones o pensás con imágenes? ¿Sí? Digamos, la gran división es acá, ¿cómo nos representamos en el cerebro las cosas? ¿Nos las representamos a través de estructuras proposicionales, abstractas, digamos, como si fuese una gran máquina de Chomsky? ¿O guardamos imágenes analógicas y representaciones analógicas del mundo real? Dentro de los teóricos simbólicos que sostienen las analogías, el presupuesto es que son figurativas, continuas, difusas y ligadas a la modalidad. Figurativas porque de alguna manera son análogas a las figuras del mundo real. Continuas porque hay relación punto a punto, no son discretas como las empaquetadas, como las máquinas. Difusas porque no tienen la estructura de verdad que tienen las proposicionales. Y ligadas a la modalidad, porque puede prevalecer, cuando dice modalidad quiere decir modalidad sensorial, puede prevalecer en cierta representación una modalidad táctil, visual, auditiva, es decir, bien distinto es si recordamos aquella tarde en que estábamos en la bajada del río del Cajón del Azul y estábamos descansando, donde inmediatamente aparece la imagen de los arroyitos y sobre todo el sonido del agua en las rocas. Entonces ahí se configura una representación analógica cargada de un aspecto visual y cargada de un aspecto auditivo. ¿Sí? Entre las representaciones, ahora permítanme pasar, analógicas, hay, digamos, dos grandes grupos, los que sostienen que manejamos imágenes mentales y los que más bien sostienen que hacemos modelos mentales del mundo. Entre las imágenes mentales, Shepard y Metzler son los más conocidos y, y ahora, si ustedes me permiten, yo quería presentarles, a ver, lo tengo acá, acá, acá. Si están en computadora, les pediría que entren en el Zoom. Eh, Miren, si están con la compu, por favor entren a este link. En este link, que puedo intentar compartirlo, pero no creo que lo podamos ver. No creo que lo podamos ver. Porque yo no puedo compartir la ejecución de un... No. Ahí yo lo estoy viendo. Rotación mental, marco teórico, ¿eso es Exacto, lo que decís? sí. Sí, sí, a eso me refiero. Lo que pasa es que yo por ahí no puedo compartir esa pantalla con ustedes. Si entramos a esa pantalla, ¡ay, Dios! ¿Sabes qué? Si entramos a esa pantalla, vamos a ver
dentro del laboratorio pasa que estoy queriendo entrar a toda costa al laboratorio para intentar. ¿Podés intentar compartirlo, Rodolfo, si es que te lo permite? Igual lo único que tengo es marco teórico y después experimento rotación mental. Exacto, exacto. El experimento de rotación mental. Vos fíjate que en el marco teórico está lo que comentamos, está la posición teórica de Shepard-Metzler. ¿Lo Sí, ves? sí, ¿Lo sí. ven, chicos? ¿Ustedes están pudiendo verlo? Este, y el ejercicio de rotación mental, eh, a ver, lo explico. Lo que hace es mostrarte sucesivas figuras y te pregunta si es la misma o no. En realidad, lo que hace es rotarla en el espacio. En algunos casos la figura es muy parecida pero es simétrica, pero no es la misma. Es muy parecido a lo que después tomó difusión como juego de Tetris. En el Tetris permanentemente estamos haciendo ejercicios de rotación mental. ¿Sí? Y pensamos y resolvemos girando, y lo que generó mayor atención es que la dificultad en resolver el problema está directamente asociada al grado de rotación del objeto. Se puede trazar una curva, cuanto más, o sea, si la figura está rotada así y está rotada así, vamos a tardar los tiempos adicionales de la cantidad de rotación. Inclusive los grados de rotación son proporcionales a la visión, al tiempo que tardamos. Fíjense que todo esto, a ver si podemos juntar esto con lo que dijimos hace 5 minutos haciendo el repaso. Para que esto sea correcto, que, que hay una correlación estrecha, directa, 1 a 1, entre grado de rotación y tiempo de reacción, ¿cuál es el supuesto subyacente? Que hay un solo procesador y trabaja en serie. ¿Se entiende lo que decíamos al principio? O sea, todo esto se basa, esto que es un experimento y que efectivamente sucede así, se basa en el supuesto de un solo procesador funcionando en serie. Eh, los ejercicios que propone Koslin, que no los tenemos en el laboratorio, son juegos de tamaño relativo. Eh, ¿Qué sucede cuando pensás qué es más grande, un elefante o un conejo? Obviamente uno dice el elefante, pero en la medida en que la pregunta te la cambian y te preguntan ¿qué es más grande, un conejo o una mosca? Ahora el conejo adentro de nuestra cabeza ocupa el mismo tamaño que antes ocupaba el elefante frente al conejo. Ahora el conejo es grandote como el elefante y la mosca queda pequeñita como era el conejo en la situación relativa. Estos modelos, finalmente, que están, a ver si puedo mover esto para allá. Eh, Bien, acá está explicado lo que yo les comentaba, con un agregado que se ha observado que aproximadamente 400 milisegundos después de que aparezca el objeto, eh, en las tareas de rotación mental, aparece una onda negativa en regiones parietales. Esta onda que se llama negatividad relacionada a la rotación, eh, se incrementa en la medida en que se incrementa el ángulo, por lo que es un indicador neurofisiológico de la calidad de la rotación mental y el esfuerzo que requiere colocarlo nuevamente en su posición. Por lo que, evidentemente, eh, utilizamos imágenes mentales para poder resolver el problema. Yo diría, es bastante cierto que
Así como existe, yo lo voy a poner en otros términos, en algo que ustedes ya conocen mucho. Cuando ven las disputas entre el conductismo y la Gestalt, y cada uno presenta experimentos para demostrar que su posición es la más correcta, lo que normalmente sucede es que el tipo de ejercicios que propone cada uno es consistente con su paradigma y difícilmente puede ser resuelto desde el paradigma externo. Entonces, claro, si ustedes dicen, ven este problema, que es un problema con un maldeamiento puramente asociativo, claro, se explica bien desde el conductismo. Y si es un problema que requiere una reconfiguración perceptiva global, se va a resolver mejor desde el cognitivismo, desde la Gestalt. Porque la naturaleza, el problema es cómo explicar el mismo fenómeno, pero desde la otra teoría. Cosa que normalmente, eso es lo que se suele criticar como la heurística positiva de la ciencia, por la cual, digamos, las afirmaciones se asientan en observaciones y experimentos que fueron cuidadosamente diseñados para demostrar lo que quería demostrar, pero que se verían en un berenjenal si tuviesen que demostrar cómo harían ustedes para demostrar las actividades de la rotación mental a través de estructuras y de representaciones proposicionales. Tendrían que prácticamente programar un robot. ¿Sí? Al revés, ¿cómo harían para resolver un problema de tipo simbólico matemático, tratando de plantearlo en términos de representaciones analógicas? A esta altura del partido, en realidad y después de algunos cuantos años de disputa, la posición relativa intermedia de Paivio sigue siendo la dominante. Coexisten en nuestra mente tanto apoyos proposicionales como apoyos analógicos. Y echamos mano de ellos en diferentes circunstancias y a veces sin depender siquiera de la naturaleza de la materia, o dependiendo poco de la naturaleza de la materia, o sea, el tipo de experimento sería en nuestro caso, que estamos utilizando. En algunas oportunidades, uno puede resolver un laberinto, por ejemplo, que sería la evasión de laberintos, sería un problema típico de los que sostienen que pensamos a través de representaciones analógicas. Sin embargo, hay un señor llamado Pledge que se hizo famoso por encontrar el algoritmo eficiente de evasión de laberintos, que además lo hizo siendo muy joven, creo que tenía 17, 18 años. Y el tipo encontró una forma, digamos, una forma llevable a un programa de computación, por lo tanto, absolutamente proposicional. ¿Se entiende? Tipo, logró resolver un problema que normalmente sirve de apoyo a los que sostienen que pensamos con imágenes, modelamos, representamos con imágenes, a través de una estructura proposicional. Y al revés, también sucede, y hay casos de muchos tipos donde lo analógico sirve para resolver un problema que en principio es simbólico. Yo voy a hacer dos ejemplos. El más conocido quizás es la fórmula del benceno. Estaban buscando, el benceno es un hexágono que tiene carbonos en la punta, como un círculo, un hexágono. Pero hasta ese momento, las formulaciones que existían, que describían las composiciones químicas de la naturaleza, tenían una estructura, en todo caso, más arborescente. Que Lulé en realidad estaba enfrentando el problema y no encontraba, sabía las sustancias que lo componían, pero no encontraba la forma de representarlo. Dice la leyenda, si es que es cierto, pero bueno, si no es vero, no,
Parece Ben Trovato. Ben Trovato. Sí, pareciera que este hombre soñó con con una serpiente que se come la cola. Y en el momento, digamos, de despertar, dijo, ¡ah! El Eureka. Eureka. Esta cadena, seguramente cerrada, y parece que apoyado en esa imagen, pudo resolverlo. Esto, digamos, es una... está en todos los libros, digamos, pero tengo otra anécdota. Ustedes saben que la mitad de mi familia somos psicólogos y neuropsicólogos y la otra mitad de mi familia matemáticos. El, el, el director de mi hijo más chico, director, ya es doctor, es un verdadero genio, ¿no? Trabaja en Austin, un verdadero genio de ecuaciones diferenciales. Un tipo, parece que en un momento, siendo muy joven, me cuentan las anécdotas, trabajaba en sistemas de ecuaciones diferenciales raras, y se encuentran en el café y ¿cómo te va con tal cosa? Y dice, sí, finalmente resolví el problema. Sí, lo tengo en la oficina, lo tengo en el pizarrón. Entonces sus compañeros rápidamente fueron hasta su oficina y miraron el pizarrón. Lo que encontraron en el pizarrón eran dos curvas que se cruzaban de cierta manera. Que era, bueno, era el tipo de... Con esa curva, en realidad, él estaba viendo la solución del problema, que no era como se creía hasta ese momento, y le bastó tenerlo resuelto a nivel de modelación de imagen, porque es de los que afirmaba que finalmente lo demás es un problema técnico, o sea, pasar a escribir que el problema era darse cuenta que la forma era distinta a la que uno suponía. Y estamos hablando de un super matemático, digamos, que vive en un universo de cristal simbólico. Sin embargo, para resolver el problema se apoya y se apoyó en representaciones analógicas. Entonces, bueno, en todo caso, ambas cosas son igualmente válidas. Es cierto. Sí, Pablo. Que lo... No, quería decir que lo analógico y la representación de lo simbólico en algún momento se tiene que dar, me parece. Sí, finalmente se articulan. Y No, hay... hay paso de simbólico a simbólico, y mantenerse en lo simbólico. Bueno, por ahí sí lo hay, pero se me ocurre en esto en la resolución de problemas. Sí, por eso. Pero en principio parecía bueno, en parte depende del tipo de problemas. Hay problemas que son muy algorítmicos y que requieren eso, ¿no? Una secuencia de proposiciones con sentido de verdad y que si está bien hecho vamos a llegar al resultado adecuado. Pero sobre todo en un contexto de descubrimiento, sobre todo en un contexto donde uno está produciendo alguna respuesta que no está dada hasta ese momento, la articulación de diferentes modelos, es decir, siempre estamos pensando en cómo está representada la información, ¿sí? Cómo está representado nuestro cerebro. En realidad, si ustedes me preguntan, yo iría hasta más lejos. Pero bueno, esto ya es una posición más personal, ni siquiera necesariamente de toda la cátedra. Yo, digamos, soy más partidario de lo que se conoce como cognición corporizada, o embodied cognition, que entiende que al mismo tiempo que estás evocando un gato, tenés la estructura proposicional de gato, tenés el recurso lingüístico para operar gato, pero estoy elicitando, estoy activando la representación táctil de lo sedoso del gato, estoy sintiendo las uñitas, escuchando el ronroneo,
Estoy sintiendo el calorcito del gato que se sube arriba de las piernas y te amasa. Y por ahí la emoción de uno respecto de lo que es el gato, ¿no? Exactamente, Lo absolutamente. La emoción, emotivo, inclusive las actitudes, porque también podría suceder que te genere rechazo o temor. claro, claro. Sí, sí, Por sí, ahí en vez sí, de decir gato, decís serpiente y yo ya me pongo así. sí, 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 tal cual, tal cual. Y sí, este, y cada vez se acumula mayor cantidad de evidencia por neuroimagen que parece mostrar que esto es así. Pareciera que cuando solo se activa la etiqueta lingüística, la etiqueta verbal, entonces no sucede todo el resto. Algo así como cuando estás jugando con palabras, ¿no? Y estás revoleando etiquetas de palabras para arriba, en ese momento no, porque estás trabajando con una memoria particular que está conectada En con un la, Scrabble. como un Scrabble que está corriendo por un lado, que tiene un lugar de repositorio, tiene un lugar particular. De hecho, existen patologías en donde perdemos, y la vejez, ¿no? Y la vejez misma, donde perdemos el acceso a la etiqueta verbal de la cosa, pero no perdemos la representación de la cosa. Entonces, no, uno dice, ese poeta, ese fantástico chileno, cuya casa en Isla Negra, pero no me sale Neruda, pero no me sale Neruda, no me sale la etiqueta verbal del poeta, ¿sí? Que designa al poeta. Pero todo lo demás, lo semántico sí lo puedo recorrer y puedo expresarlo. Bueno, a veces existe una desconexión que además puede ser hasta la pérdida de etiquetas verbales de elementos como el termo, ¿no? O sea, ya cuando el abuelo o la abuela nos dice, alcanzame el coso con agua caliente, porque ya está perdiendo las etiquetas verbales de lo cotidiano, digamos. Pero la Yo, pérdida de yo nombre propio. tengo, yo tengo a mi hermano, cumplió 60, o sea, ahí, cada vez es más las veces que dice el coso. Sí, Pero, y el coso, y el coso, y yo le dije, esforzate en decir la palabra por su nombre, qué sé yo, porque me llama poderosamente la atención cómo le cuesta decir por ahí, no sé si palabras muy de uso cotidiano, pero por ahí lo que no lo es, pero no son palabras que él no sabe el nombre, pero ahí, el coso, tremendo cómo va. claro, claro. Bueno, es importante. Yo, de alguna manera, me parece que es bueno tu consejo. Eh, es importante leer, y como les comentaba, para otras cosas, leer y leer en voz alta y decir, o sea, y narrar, y narrar, y con lenguajear, como decía, o sea, hablar con el otro, comunicarse y, y tratar de hacer el esfuerzo de apelar y de activar las etiquetas y de alguna manera también la conexión entre las etiquetas y la representación. Porque puede ser que ahí esté el problema, ¿no? O sea, en el lugar que conecta la representación. Recuerdan que en algún momento yo les decía, entre la representación y la etiqueta hay una hay un link que no es biunívoco. A veces una representación requiere de varias etiquetas verbales o a veces una etiqueta verbal activa varias representaciones. Aunque hasta cierto punto aceptamos que si digo termo, más o menos todos sabemos de qué estoy hablando, más o menos. Pero no digamos, se supone que activamos representaciones semejantes, pero no necesariamente. De hecho, en un extremo, ¿no? Yo en esto soy un poquito extremista. No, no soy extremista, creo que es así. Creo que ninguno de nosotros comparte, digamos, en lo absoluto, representaciones absolutamente idénticas.
porque como la representación es heredera del bagaje genético, de las capacidades perceptivas, de las actividades manipulatorias, de las actividades del lenguaje, de los contextos en los que se produjo, de las concomitantes emocionales que se produjeron o socioemocionales en los cuales se produjo, de los contextos discursivos en los cuales se incluyó y de las modificaciones, los avatares que haya sufrido a lo largo de la historia, aunque sea muy tonto y nos podemos entender que si yo hago esto estoy hablando del termo, seguramente si describimos acabadamente mi representación de termo no es idéntica, va a ser parecida, pero no idéntica a la de Mariana, ni a la de Rodolfo, ni a la de Pablo. Va a haber un algo más, un algo sembrado por la historia, digamos, por la historia, el trayecto personal de cada uno, y que haría que si se activa la representación y podemos seguir los circuitos de la palabra termo o de ver un termo, es probable que sean lo suficientemente parecidos, pero no exactamente idénticos. ¿Se entiende? Esa es mi postura. No hay dos representaciones idénticas. Y les confieso que hemos trabajado muchísimo en capturar lo que podría ser el núcleo del significado de los conceptos. Eso, digamos. Pero esos conceptos están generados por convención y después cada uno le da su subjetividad. Si yo digo perro, me voy a acordar de un perro que para mí es familiar. Después, si me pongo instintivamente, primera imagen, después puedo decir un perro robótico, un perro de peluche, pero primero bueno, me va a perro venir, malo. claro, condicionado una representación que igual es una convención también lingüística, digamos, de una forma de, no sé cómo decirlo, sí, un símbolo con el cual denominamos perro, pero que la representación de cada uno, es decir, perro es perro, dog, o en chino, no sé. Por convención es el mismo significado, pero después la representación no es la misma. Sí, ahí, No, pero sí, pero perdóname, el tema, disculpen, está bien, Mariana, lo que pasa es que ahí estás mezclando algunas denominaciones. Vamos a hacer fácil. Hay una conectividad en el cerebro, digamos, una red semántica en la mente, que es a la que denominamos representación mental. ¿Sí? Por otra parte, hay un reservorio en donde están alojadas las etiquetas verbales que tienen vinculación con esas representaciones. Estas naturalmente son convencionales y además dependen de la cultura, porque si nacimos acá será perro y si nacimos allá en el norte será dog, ¿sí? U otro nombre si estamos en China. Pero esas son etiquetas verbales. Por supuesto que son convencionales. Las representaciones en cierto punto discutible pueden ser convencionales. Digamos, es más difícil que sea convencional una representación de termo, porque se deriva en principio y ante todo de un procesamiento perceptivo y de una actividad motriz, ¿sí? Se deriva Claro, de eso, yo es un objeto coincidía en eso. concreto. Mientras que la representación de objetos más abstractos están más fuertemente impactadas por el lenguaje. La construcción de idea de libertad va a estar absolutamente condicionada por los universos lingüísticos en los cuales nos desarrollamos, aprendimos, leímos, interactuamos. Tiene muy poco, digamos, salvo la que estuvimos pensando en libertad como contrario de estar encerrado o de estar atado, ¿no? Salvo en esas situaciones extremas, el concepto abstracto, aquel de libertad, está producido, generado, enraizado y nutrido por la comunidad lingüística en la cual nos desenvolvimos y de la cual aprendimos. Y también depende del contexto, ¿no? Porque si yo digo, mi vecino es un perro, Exacto. nos quedamos con el perro, pero ya cambia, digamos, cambia bastante. Sí, pero ahí te metes todavía en un problema más difícil, Rodolfo, porque eso es una metáfora.
Porque vos estás Yo diciendo pensaba, perdón que lo trato de ubicar sí, 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 a Rodolfo. Porque vos cuando decís mi vecino es un perro, seguramente lo decís como forma de ataque y será porque es malo, porque es no, porque hace cosas que no son agradables y que son atributos que se le adjudican al perro. Entonces hay una transferencia Sí, de esas claro, cosas negativas al vecino. está Pero bien, es pero el yo mundo de la coincido metáfora que es que, todavía más difícil. claro, que yo digo eso y la mayoría, Diego, entiende como el significado de lo que estoy diciendo, Correcto, sí, sí, ¿no? O sea, como si fuera una representación, entiende la representación a la cual sí, yo estoy exacto, enfocando. exacto, En sí, ese sí, sí, sentido lo decía, más allá sí, de la sí. metáfora, ¿no? Sí, sí, y eso pasa porque es una metáfora directa y bastante usual. Ujú. Pero si utilizases una metáfora sofisticada, ahí te perdés a la mitad de la gente en el camino. Desde el fondo de ti, un niño como yo arrodillado nos mira. ¿De qué estoy hablando? Pablo se ríe porque creo que ya lo pescó. Del hijo. El eh, inconsciente. No, es el hijo que quería o que deseaba abortar Neruda. Ah, bueno, poca poesía entonces la mía. Claro, por Neruda, sí. este, Perdón, quiero volver a una sabés que sale un poquito cosita cortado, nomás. Pablo. Cuando hablábamos sí, espera, me voy a ir más cerca. Te quería decir un poco una idea que tenía respecto de la imagen termo, ¿no? Y, y que vos decís termo y uno puede decir termo mate o otro puede decir termo frágil, ¿no? ¿Mm? Como asociarlo con conceptos diferentes que le son propios y que hacen también a la idea que uno tiene, al concepto que cada uno tiene de un objeto, de una representación. Sí, fíjate que nos metimos dentro de la psicolingüística ya, ¿eh? Sí, es cierto lo que vos decís. Todo eso constituye la representación. Pero en un caso, el tipo de vinculación que se produce es de tipo asociativa. Y en el otro caso es más puramente semántica. Se denominan relaciones asociativas a la mayoría de las que se generaron por relaciones cuestiones puramente topológicas de coexistencia en el espacio o en el tiempo o en el texto, podríamos decir, ¿sí? Coexistieron mucho tiempo. Y en el ejemplo que vos ponés, decir termofrágil, el enunciado de frágil es en realidad una propiedad, por lo menos para este tipo de termos, porque no hubiera pasado eso si yo ponía el de metal, ¿no es cierto? Para este tipo de termos es cierto que es más, vos decís termofrágil y uno piensa en el lumilagro, sin hacer propaganda a nadie, ¿no? Pero piensa en ese tipo de termos, que se caen hasta en la arena y se rompen. No piensa en un termo de esos de camping que son metálicos, que no tienen ningún tipo de inconveniente. Pero es que además, Para que digo, permitime decir la otra parte. La otra que vos sí, dijiste era termo mate o termo lo que mate, fuera. sí. Con lo cual vos estás en una cuestión asociativa. También es cierto que podés decir, si decís sirve para tomar mate, quedás en el mismo lugar que frágil. Es decir, es un descriptor que define termo. Pero si decís eh, termo, mate, bombilla, pap, en realidad son todas las cosas que coexisten en el tiempo, en el espacio y en una vivencia. ¿Por qué? Porque tomamos mate con bombilla, con yerba, con mate, con termo, ¿se entiende? Todo Sí, sería, yo iba, son parte de una configuración temática, perdóname, ya que me metiste en esto, son parte de una configuración temática. Y la gran diferencia entre uno y otro es que mientras la primera
te lleva más a una cuestión taxonómica, donde hay clases y dentro de clases hay especímenes y dentro de esos especímenes hay subespecímenes, como si fuese animales, domésticos, felinos, y lo podemos enganchar. Mientras que la temática es como si dijese circo, y en el circo te imaginas el payaso, el trapecista, el oso, el león, es decir, y todo, o playa, y todo lo que compone, aún las acciones, ¿no es cierto?, que se producen en ese contexto, son parte de tu clasificación temática. Esto sería algo así, mira, se te presentan 3 objetos, un hacha, un serrucho y leña, y se te pide que lo ordenen. Alguien que tiene mayor tendencia a la clasificación taxonómica, a poner hacha y serrucho juntos, porque son las herramientas, y por otro lado la madera. Alguien que tiene mayor pensamiento temático, por ahí te pone el hacha y la madera juntas, porque es parte de lo que genera, o el serrucho y la madera, porque el serrucho es para serruchar madera y aparecen conjuntos o sea, tienen una relación de tipo más temática que taxonómica, ¿se entiende? Ahora, sea como fuere, mucho más que sea como fuera, o sea, a pesar de que en nuestro desarrollo evolutivo transitamos por un predominio relativo de unas u otras formas de categorización del mundo, de hecho, en la infancia tenemos una gran abundancia de categorizaciones temáticas. A medida de que nos escolarizamos, nos convertimos en magos de la taxonomía, ¿no? O sea, cada vez somos más taxonómicos. Y en la vejez, o por lo menos en una adultez tardía, empiezan a tomar sentido nuevamente las relaciones temáticas. A ver, al abuelo le importa más relacionar pantalón con silla, porque cuando se va a dormir guarda el pantalón doblado en una silla, que recordar que uno es una indumentaria y otro es un mueble. Le es mucho más funcional a su supervivencia. ¿Se entiende? Ahora te escucho mientras busco un link. Te escucho, ¿eh? Mientras tanto estoy buscando un link que me manda. Sí, no, porque como habíamos hablado antes por ejemplo, con el ejemplo del gato, y hablabas de las características del gato que uno va representándose mientras tiene la representación del gato y no es solo la palabra y tal, y hablamos de la emoción, de que, o si te daba miedo o si te daba ternura un gato, y de ahí yo pensé con el termo esto que decimos de que, uy, cuidado con el termo, y que pensar en un termo es, uy, cuidado que no se rompa, o ya se me rompieron 3 termos, o a la vez, cuando viene el Stanley de metal, o cualquier otro de metal, decís, ah, este no se va a romper, porque sabés que los otros sí. Entonces, ver el termo de metal es, ya me siento, o que te digan, tengo un termo Stanley, y vos decís, qué bueno, no se rompe, bueno, y mantiene calor, o qué sé yo, ¿no? Pero entonces, también hay una taxonomía, ¿no? Pero también con una emotividad, en todo caso. Sí, casi siempre lo vas a encontrar. O sea, yo ciertamente diría que son pocos los momentos en que podemos trabajar con una representación y esta no elicite concomitantemente algún tipo de emoción, o al menos de algún estado corpóreo básico que quizás después derive en emoción. Quiero decir, uno está pensando un problema, imaginemos un problema eminentemente, si quieren, teórico, una especulación a propósito de una especulación que no nos compromete en tanto bienes o continuidad o como personas, pero que tiene que ver con el mundo de las ideas simplemente. Y, sin embargo, en ese mismo momento vamos a encontrarnos que quienes tenemos una serie de vicios
nos ponemos tensos, se nos frunce el sueño, se nos levanta el hombro o se nos... Y simplemente estamos pensando un problema. O sea, comparto con vos, creo que esa es la idea, ¿no? Lo que vos proponías, que hay un concomitante, vamos a decir, emocional, afectivo, más amplio, emocional, más básico y aún neurofisiológico, casi siempre, casi en cualquier producción mental. Es más, digamos, comulgo con el error de Descartes que probablemente el marcador emocional, valorativo, sea el precursor de la cognición. Que la cogitación comience luego de que un precursor emocional, podríamos darle en sentido amplio, se active, sea de atracción, de peligro, de riesgo, de lo que fuera. Estoy pensando en cosas muy primarias, ¿no? O sea, que en la representación estaría lo emocional, digo, la representación mental y algo proporcional. Bueno, a ver, o sea, no podría, acá hay un salto. Medida... Los teóricos cognitivos de los años 70 que proponían y sostenían a ultranza que la mente tenía organizadas sus representaciones a través de estructuras proposicionales, decían algo así como el afecto hoy por hoy no me interesa. ¿Sí? Yo empecé todo esto que estamos charlando ahora diciendo que en realidad mi posición personal, que ni siquiera es necesariamente compartida por toda la cátedra, es más de la línea del embodied cognition, que sostiene todo esto. Que yo tengo la sensación de que es como una vuelta a los 60. Es una vuelta, pero es una vuelta espiralada. Sabemos mucho más. Sabemos mucho más. Y entonces es una vuelta enriquecida. Pasamos por aquella época exitista, digamos, en donde, mirá, parece que con estructuras computacionales, no, estructuras proposicionales, que además son computacionalmente traducibles, es decir, que lo podemos convertir en programas y estos programas pueden simular la mente porque resuelven estos problemas. Todas cosas muy lindas, muy bien hechitas. No pudimos resolver muchos de los problemas de las personas, ni entender muchos de los problemas de las personas, ni explicar ni predecir, y nuestros modelos fueron incompletos. Parece que estos modelos tienen todos los beneficios de aquellos, son tan poderosos como aquellos, tan formalizados, porque no es que volvemos a algo así como que en los 60, como Freud pobre en 1900, apelábamos a metáforas. Ahora parece que estamos mucho más cerca de la realidad. Cuando tenemos un modelo experimental de cómo funciona tal aspecto de la cognición humana, la percepción de tal cosa, es programable, hay un sistema inteligente que lo puede simular, hay experimentos que lo abonan y hay mapeo neuropsicológico que abona de que efectivamente se están comprometiendo esas partes del cerebro que dice el modelo que se tienen que comprometer. Por lo tanto, muchos científicos de diversas áreas trabajando al mismo tiempo están viendo lo mismo. Lo que les puse en el chat hace un minuto es un trabajito a propósito de el switch de la evolución entre la categorización taxonómica y la categorización temática a lo largo de la vida. ¿Ah? Esta es una de las derivaciones de la tesis doctoral de Ana Coni, que creo que es la primera autora del trabajo que les comenté, ¿no? Sí, Anita. Te hago una pregunta. Porque ¿está en inglés? Yes. Ok. Sí. A ver, el nivel de impacto y de difusión que tiene, nos guste o no nos guste, que esté en publicaciones de alto factor de impacto en el mundo, es inconmensurable.
O sea, vos escribís algo acá, lo publicás en una revista local y lo lees vos y tus amigos. ¿Cuándo lo leen? Y es más, tus amigos cuando tienen que citar, citan a alguien de afuera, no te citan a vos. Si quieres jugar a la pelota, bueno, viste como, si realmente quieres jugar bien a la pelota, dicen, pegate una vuelta por la Champions, pegate una vuelta por Europa, jugá en tal lugar, en tal otro, bueno, esto es más o menos así. Si quieres tener algún nivel de impacto, lamentablemente, ese artículo está en Cognitive Development, está en una revista buena, de psicología del desarrollo. De desarrollo cognitivo particularmente, ¿no? Pero es una buena revista. Y lo otro que les dije, yo también se los puedo alcanzar. Hay una cosa, pero bueno, nada, si quieren, miren este otro, también está en inglés. Este es el que sostiene la existencia, por lo menos para conceptos concretos, de la existencia de un núcleo duro, de un pool, de un pequeño conjunto de propiedades y atributos. Eso que dijiste vos, Pablo, ¿te acordás? De esto puedo predicar esto, de esto puedo... Bueno, hay un pool de eso. En realidad, si uno enlista la cantidad de atributos con los cuales uno puede asociar la palabra termo, el concepto de termo, sirve para esto, de lo otro, sea de cosas, es frágil, bla, 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 y de alguna manera saca la mayor recurrencia, digamos, puede obtener la descripción mental, el campo semántico que abarca termo para una comunidad lingüística. ¿Soy claro hasta acá? ¿Y eso tiene que ver con el priming, con lo indirecto y lo directo? Por otro lado, take it easy. Ok. Esto tiene que ver con esto. Tiene que ver con que probablemente si nos ponemos todos a hacer una prueba y definimos termo, usemos 3, 4, 5 términos que sean descriptores muy válidos y en los cuales coincidimos todos. Y el núcleo duro es en realidad la mínima cantidad de atributos en las que estamos todos de acuerdo, digamos, que están subyacentes en nuestras representaciones y que hacen que, a pesar de que quizás para una persona el termo es una porquería y para otro el termo es fantástico y el mate es buenísimo, el mate produce acidez o lo que fuera, o sea, la variación sea fantástica. Cuando hablamos de mate nos entendemos. Y yo te digo, alcanzarme en termo y vos me alcanzás el termo, no me das un cenicero. ¿Sí? O sea, el hardcore, los core features, son la mínima cantidad de atributos necesarias para que dos hablantes de la misma lengua se entiendan. Lo bueno de este artículo... O la mínima cantidad de atributos semánticos, ¿no? Semánticos. Atributos. Yo pensaba de atributos que una cosa necesita tener para hacer tal cosa. Bueno, eso ya sería una definición más enciclopédica, ¿no? Porque ¿quién decide ontológicamente que esto es lo que debe ser? No, porque si vos decís un termo, tiene que ser, bueno, un recipiente que contiene un líquido y mantiene la temperatura durante un cierto tiempo. Perfecto. Esos son los atributos semánticos que quizás mejor definen y que deberíamos compartir dentro de una comunidad lingüística, de modo tal que cuando se golpeen alguno de ellos se encienda la representación térmica en todos nosotros. Claro. Cuando vos decís termo, yo sé que es la botella esa donde los líquidos mantienen su temperatura. Más allá de todos los atributos y de todas las relaciones
¿Qué puede Claro, que ya son personales. es, Pero esos bueno, serían los mínimos que todos compartimos bueno, casi. me la dejaste servida, perdóname, te voy a dar. No, no, sí, pero ya que lo dijiste, voy a avanzar un puntito más. A ver, ¿dónde está este otro? Mm, Ahora, Jorge, te pregunto, ¿y cómo estaría representada la metáfora? varón cachito, ¿eh? Sí. Ahí, porque ya que estamos en este punto, les paso otro. Primero le respondo entonces a Pablo esto último que me dejó picando. Este otro, fíjate que dice describiendo la estructura de los conceptos a través de la teoría de los niveles. La teoría de los 3 niveles es nuestra. Es cierto, hay un core, un núcleo duro de ciertos atributos que permiten que todos los hablantes de una misma comunidad lingüística nos entendamos. Lo divertido del artículo anterior, este, que está acá, elicitando las propiedades semánticas, acá, fíjense que este lo escribimos con Montefinesi y con Bolognesi. Este artículo en realidad fue la actividad conjunta, en realidad está dentro de un número especial que se hizo entre todas las personas que hacemos normas de producción de atributos semánticos en el mundo, que no somos tantos finalmente. Y este artículo en particular sale a buscar los core en 3 lenguas. En español, que son, nosotros hicimos las normas en español, en italiano, que son las que hizo María Montefinesi, y Mariana Bolognesi en realidad trabajó en las normas británicas. Entonces lo que hicimos después fue comparar el núcleo duro, es para palabras concretas, en los lugares en donde había intersección en las 3 normas. Y entonces podemos ir un poquito más lejos de lo que estábamos comentando recién. El núcleo duro de los conceptos, al menos para lenguas románicas, no se circunscribe a una comunidad lingüística, sino que puede ser a diversas comunidades lingüísticas, como en este caso sería español, italiano e inglés. No debe ser muy distinto en el caso si tuviésemos las normas en alemán, casi seguro que también pasaría, que también encontraríamos que digamos, en la cabeza nuestra, en la cabeza de justo el ejemplo termo por ahí, bueno, pero nosotros lo tenemos por ahí particularmente más asociado, bueno, ahí está, pero está bueno, más asociado al mate. Quizás un americano del norte lo tiene más asociado al café, porque, y esto es la teoría de los niveles, que es la que sigue, la que compartí después, es que parece que existe un núcleo, siempre estamos hablando de conceptos concretos, existe un núcleo de atributos que son los mínimos necesarios para que dos hablantes de la misma comunidad se entiendan y de comunidades próximas. Existen otras propiedades, otros atributos que son parcialmente compartidos. Por ejemplo, podría ser propiedades accesorias. El hecho de que si estamos hablando de un termo Stanley, como creo que decía Pablo, Rodolfo, no me acuerdo quién, cuál de los dos, pensemos en color plateado. Bueno, pero él tiene ahí uno color verdecito, ¿ves? El otro, el verdecito. Sí, la verdad, Pablo, cuando yo pensaba en el Stanley, pensaba en el Stanley plateado. Está bien, pero te das cuenta cómo, sin embargo, este atributo, que sea verde o que sea plateado,
como no es esencial, ambos podemos decir, sí, está bien, o sea, acepto, no es un atributo nuclear, pero es un atributo que es parcialmente compartido por toda una comunidad. Y en el tercer nivel están los idiosincráticos. Porque, pongámosle que yo, como soy muy cariñoso y me encariñé con el termo, a este lo llamo pirulo. ¿Sí? Le di hasta un nombre particular. Bueno, eso es algo absolutamente mío. No, ninguna otra persona, o bueno, si se testea millones y millones y millones de personas, puede ser que alguien más en el mundo le haya puesto pirulo, pero sigue siendo poco probable. Entonces hay atributos fuertemente compartidos que definen el significado para una comunidad, parcialmente compartidos y solo propios del individuo. Eso es lo que describe la teoría de los tres niveles. ¿Qué pasa? Cuando se hacen comparaciones interlenguas, y ya con esto no les paso más, pero tenemos una, por ejemplo, directa con el inglés y con una cantidad más grande de palabras, van a aparecer cosas como esta que comentábamos recién. En las normas, por ejemplo, nuestras, así como decimos termo, estará seguramente más asociado a mate acá y más a café en otro lado. Era divertido ver cómo algunos instrumentos estaban asociados a chamamé acá y a polka en Estados Unidos. Y acá la palabra polka no aparecía ni a placé, digamos. Hoy estamos hablando de pasar, son miles de personas que pasan por todas las palabras, o sea, para generar normas necesitas no menos de 30 por cada uno, por lo cual tenés que tomar como 40 o 50 por la mortalidad que tenés en la prueba. Y como son 400, 500 palabras, necesitas un volumen de 1500, 1700 personas, de las cuales finalmente más o menos te quedás con 800 y pico, entre 800 y 900. Cuando depurás todo, ¿no? Entonces, supónganse, ahora me acuerdo del ejemplo concreto, era acordeón la palabra. Acordeón en los americanos estaba asociado con polka. Y acá, fíjate esto que divertido, como en la población joven, o sea, nosotros tenemos las normas para jóvenes y las normas para adultos mayores. En la población joven, ¿saben con qué se asociaba? Con tango. Cuando ni siquiera era cierto, porque estábamos hablando de bandoneón. Pero en la comunidad lingüística a la cual nosotros se lo tomábamos, que eran pibes, la gran mayoría pibes entre 21, 22 y 24 años, lejos la gran mayoría, porque eran básicamente alumnos, para los chicos es indistinguible si era un bandoneón o era un acordeón. Y en realidad le atribuían su uso a una actividad que no es cierta. Pero los errores también son parte de la comunidad lingüística. ¿Se entiende? Y parte del acervo. Errores compartidos, semántica compartida. Errores. Esto es, formas de atribuir significado a las cosas, porque en definitiva es eso. La semántica es atribuir significado a las cosas. Si hay acuerdo, bueno, no quiere decir que sea verdad. Hay acuerdo. Allá Mariana nos está mostrando que es amiga de los gatos. Bueno, no vamos a tener tiempo, pero no importa, lo vemos la próxima. Si quieren, dejo el espacio abierto para preguntas y la próxima arrancamos de las diferentes estructuras proposicionales propuestas para luego rematar en una clase de redes neuronales donde yo les voy a explicar algo así como el andamiaje básico para construir una red neuronal. Y después vamos a ver, seguramente va a estar Matías conmigo en esa clase, qué cosas se pueden hacer, qué cosas hemos hecho con redes neuronales.
comentarios, preguntas, porque estamos en uno de los universos más fascinantes, por lo menos para mí. No, yo lo que te quería decir hoy, vuelvo al punto ese que vos dijiste hace un rato de cómo está representada la información, ¿no? Sí, Entonces, por ahí dijiste algo del error de Descartes, ¿era? Bueno, por asociación se me vino una poesía que lo tengo acá anotado el nombre, bueno, no me acuerdo, de Galeano, que dice, ellos son dos por error que la noche corrige. Entonces, ellos son dos. ellos son dos por error que la noche corrige. Tiene, digamos, clarificaría todo el título de eso, que no te lo voy a decir, pero digo, ahí estaría la representación que cada uno se hace de eso, ¿no? La imagen también, digo, tiene que tener una imagen, o yo me lo imagino así, hay una imagen y hay una palabra, digo. Esto que yo estoy pensando de eso, ¿lo están pensando ustedes, todos? Bueno, Todos pensamos, eso no, es más. la representación, digo, no mi representación. Sí, sí, por eso yo decía que esto es mucho más difícil. Todo lo que avanzamos y les comenté y les pasé es con objetos concretos, vivos y no vivos. ¿Sí? Ahí las representaciones funcionan de una manera más derechita, digamos. En el caso que vos preguntás, es más difícil verificar si las personas interpretamos lo mismo, porque tiene que ver con muchas cosas, pero en mi caso me animaría a decir que tiene que ver primero y ante todo con tu entrenamiento en la atribución de significados a través del aprendizaje de la poesía. O sea, tenés que haber escuchado y visto, y si dio la fortuna, producido este tipo de metáforas para que te resuelte, uy, qué buena que está esa imagen. Si no, es probable que no la entiendas. ¿Por qué? Porque esta representación que es tan abstracta está absolutamente atravesada por el lenguaje. Es, por así decirlo, fuertemente cultural. A diferencia de termo, que finalmente es perceptivo. Es un objeto tangible que sirve para mantener las cosas calentitas o frías, pero contiene seguramente líquidos. Bueno, es fácil con los objetos concretos, aún con los animales. ¿Sí? Es muy difícil con los conceptos abstractos. Es por eso, y digo, y todavía es más difícil con la estructura de la metáfora, donde hay una sustitución. Si vos si sos poeta o te interesa el tema y te interesa este tema de las redes, tengo una tesis que me parece que también hay un trabajo que mandamos algún, sí, pero si no, tengo una tesis de una brasilera que dirigí en Buenos Aires, que lo hizo tratando de capturar las redes semánticas subyacentes a las metáforas. Ajá. Pero bueno, es un berenjenal. Es un tema difícil, si los hay. Sí, sí. Sí, te digo. Lo que pasa es que ni siquiera podés hacer como es cualitativo, entonces, ¿cómo haces? Porque ni siquiera podés hacer, qué sé yo, como en otra cuestión que por ahí podés hacer un promedio y un desvío y sacás cuántas personas le parece más que termo, cuáles se acercan al promedio de lo que termo indica. Digamos, es difícil en las partes cualitativas, y cuanto más abstracto y más metafórico es, no sé si me estoy enroscando mucho, pero como mi conocimiento de estadística está en el nivel que estoy ahora, no tengo más que ese, para Sí, tratar de entenderlo. es cierto lo que vos decís en cuanto a la posibilidad de cuantificar y demás, ofrece dificultades. Pero el primero, pero sí, además hay un obstáculo, claro, perdón, pero hay un obstáculo que quiero terminar de contestarle, Rodolfo, a Mariana,
Pero hay un primer obstáculo y es que nosotros no sabemos nada. O sea, no solo vos no sabés. Pero además ya no se trata de saber estadística, se trata de tener modelos formales para tratar, porque a lo mejor esto no se resuelve. A ver, esto se resuelve, ¿saben con qué trabajamos nosotros normalmente? Con álgebra vectorial. Y lo que hacemos es comparar representaciones de vectores en el hiperespacio. Y trabajamos en espacios semidimensionales, ese es nuestro laburo, digamos. ¿Ah? Y después lo ploteamos Claro. de alguna manera. Entonces, Sí, y eso es un modelo plausible, ¿sí? Es un modelo sí. más de tipo reticular, es un modelo más algebraico. Ni siquiera es ¿Y estadística, eso ¿te das cuenta? qué te ayuda la inteligencia Entonces, artificial? ¿Cómo lo generas? ¿Es un no, instrumento que... no, es un capítulo de la matemática, es topología, punto. Ah, Ya, pero digo, en vez de modelar con esto, modelas, o en vez de calcular con esto, calculas con aquello. O sea, son ramas distintas y que uno no conoce en general. Necesitas trabajar con especialistas en modelos, porque para este tipo de problema quizás la mejor forma de modelar sea un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, porque es la mejor sí, forma. un chino para Si mí. estás modelando, qué lugar, no sé, necesitas detectar el lugar en el cual disparar un chorro de agua para producir el fracking en el caso de extracción de petróleo. Y eso se modela con otras cosas distintas, digamos, se modela con sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Se entiende? O sea, bueno, y el problema es que Sí, entonces vos, yo te diría, esto sí, de todo corazón, la ciencia no es, y cada vez menos, un emprendimiento individual y aislado. No, de ninguna manera, o sea, tenés que estar trabajando con gente que sepa de inteligencia artificial, que sepa de... entiendo. y que sepa además, por ejemplo, en el otro RAM, a mí me toca generalmente trabajar de interfaz. Y en nuestros equipos hay gente que viene de lingüística, que vienen del lado de humanidades, digamos así, que son de la Facultad de Humanidades, que vienen de ese lado, con neurólogos por otro lado, y con los ingenieros que trabajan en bioingeniería por el otro. Y bueno, y obviamente los psicólogos básicos, que hacen psicología de los procesos básicos. Y bueno, y te convertís en una especie de, a veces en una interfaz, y otras veces en una torre de Babel. Es, o sea, requiere un entrenamiento y un desarrollo muy grande, pero en parte en buena medida por defectos de nuestra formación, ¿no? También, por lagunas que tenemos en nuestra formación. De todas maneras, cuanto más denso y complejos son los problemas, es más difícil. Yo no sé si llamaría, cualquier cosa puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualquier cosa cuantitativa se puede calificar hablando y en principio cualquier cosa que puede ser descrita cualitativamente, de alguna manera se puede operativizar para medirla. Siempre. No hace. Lo que pasa tiene que ver primero, con la calidad del instrumento, con la capacidad de discriminación del instrumento y con el acceso que uno tiene al instrumento. Pues por ahí existe, pero existe en el MIT, no existe acá, no está disponible acá. ¿Se entiende por dónde va la...? Pero Sí, de todos modos, perfecto. mira, dentro de lo que nosotros hacemos, llegamos hasta establecer la sinonimia por un error en una tesis de grado, porque esperábamos algo que no nos dio. Todos, o sea, me incluyo, yo también nos planteamos, dado esto, tendría que pasar esto y no pasó eso. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad teníamos un instrumento para medir sinonimia y terminamos publicando en revistas de lingüística. Hasta ahí me animo, me animo hasta operativizar la metonimia. Hasta ahí sí. En la metáfora, les confieso, Mariana Bolognesi trabaja particularmente en metáfora. Mariana es de Oxford y ahora está en Italia, está de vuelta, se volvió a Bolonia. Y trabaja Se llama específicamente.
y vive en Bolonia. Sí, Mariana Boloñesi, y encima es un bomboncito. ¡Epa! Una criatura, es divina, es muy linda chica. Y no solo eso, tiene un trato fenomenal. ¿Viste? Hay personas que la juntan todas. Además tiene una actuación muy destacada. Perdón, Rodolfo, ¿tenías alguna No, cosa? lo último que quería decir es que ellos son dos, por error que la noche corrige, tiene el título Los Amantes. Entonces, de alguna manera eso como que Sí. le da una dirección de... La noche corrige porque ahí se hacen uno, entonces No dejan sé, de ser esa es dos, una que es interpretación el tuya. error. Eso es una posible interpretación. Yo, ¿vos sabés con qué lo asocié, Pablo, en lugar de eso? En que de noche todos los gatos son pardos. Que la noche mitiga aquellas cosas que podrían desagradarnos en el día. Pero bajo el manto de la noche todo poncho es bueno. Toda manta con agujero es poncho, decía, pero Eh, ahí ya nos estamos yendo a otro bueno, nivel de... O si es ser humano mejor, decía. sí, pero fíjate que todo esto que estamos hablando es lo que elicitó, o sea, las representaciones que activó lo que propone Rodolfo, que, que además, como es una metáfora, la podemos agarrar prácticamente de cualquier lado y puede activar cachitos de representaciones que tienen que ver con nosotros, con nuestra... Es mucho más subjetivo y personal. Sin embargo, todos entendimos para dónde iba. Es fantástico. Es fantástico. Es casi milagroso que, a pesar de eso, todos sabemos para qué lado va. Bueno, Rodolfo, ahora supongo que en el próximo cuatrimestre entrarás a cursar desarrollos del psicoanálisis y ahí vas a tener con Lacan para divertirte con metáfora y mitonimia. No sé si para divertirte o para angustiarte. Bueno, chicos, si nos Pero él recontrapasamos, ya, interpreta de otra Gracias, profe. manera Lacan. bueno, nos vemos la próxima. Disculpen la demora hoy en el Gracias, ingreso. profesor. Adiós, hasta luego.